me gustaría que no se sentaran como tan lejos, háganse aquí adelante los que están atrás, porque igual pues no somos muchos, que no queden así esos espacios. Bueno, nuestro pastor nos ha venido hablando acerca de qué tema. ¿Cómo se ha llamado, ha llamado la serie de enseñanzas que hemos tenido los últimos 2 jueves? Oxígeno. Bueno, gracias, pastora. Oxígeno. Estamos hablando del oxígeno. ¿Y el oxígeno qué es? ¿Por qué es importante el oxígeno o no? Sí, ¿cierto? Porque sin oxígeno nos morimos, ¿cierto? Y para nuestra vida espiritual, ¿cuál es el oxígeno? No. La oración. ¿Qué pasa con los que están viniendo los jueves? Los estoy corchando. Bueno, la oración es el oxígeno para nuestro espíritu, amén. Entonces, hemos estado hablando de la oración y pues vamos a seguir haciéndolo hasta que el Señor diga, ya todos están súper llenos de oxígeno, mejor dicho, están respirándose, mejor dicho, así, usando ese oxígeno, amén. Entonces, estamos hablando acerca de oxígeno y la enseñanza de hoy la he titulado Orando los unos por los otros. Amén. Porque está bien que estemos orando por nosotros, por nuestras necesidades, está bien, pero también debemos orar los unos por los otros. Amén. Y quiero que me acompañen, vamos a dar inicio en Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios 6, 18. Bueno, yo lo voy a leer de la versión amplificada, entonces para que estemos allí súper atentos, y dice allí, con toda oración y petición orad. Y cuando habla allí de toda oración y petición, dice allí esa versión con peticiones específicas. O sea que, ¿cómo debemos estar nosotros orando? ¿Así como a lo que nos fluya? No, ¿cierto? Con oraciones específicas. Dice, en todo tiempo. Diga conmigo, en todo tiempo. ¿Y qué es todo tiempo? Todo el tiempo. Si dice la palabra en todo tiempo, nosotros deberíamos estar orando todo el tiempo, ¿cierto? Y será, pero yo trabajo, yo estudio, ¿cierto? Pero en todo tiempo podemos estar orando. ¿Cómo lo hacemos en todo tiempo? En el Espíritu, amén. Entonces, si usted está allí trabajando, ayer o antier estaba leyendo algo y decía, usted de pronto es de esos que tiene un trabajo que no le demanda estar como su mente ahí metida 100%. De pronto su trabajo es más físico que mental. Usted puede estar orando todo el tiempo en lenguas, porque mientras usted está allí, no sé, de pronto barriendo, si ese es su trabajo, barrer, usted está ahí barriendo y está orando en el Espíritu, amén. Entonces puede usted estar orando en todo tiempo. Igual si su trabajo es de mucha atención, usted puede tomarse unos minutos y estar orando en el Espíritu. Entonces estamos orando en todo tiempo, dice allí, en toda ocasión, en todo tiempo, en toda estación, en todo tiempo. Oramos en el Espíritu y con esto en vista, velad con toda perseverancia y petición, intercediendo en oración por todo el pueblo de Dios. Entonces, la parte donde quiero que nos enfoquemos, bueno, aquí está en la Reina Valera, dice allí, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea que la Biblia el Señor nos llama y nos exhorta en su palabra es que estemos orando por ¿quiénes? ¿Y quiénes son santos? ¿Quiénes son santos aquí? Levante su mano. Amén. Todos somos santos porque fuimos apartados para nuestro Dios. Eso es ser santo. Somos apartados para nuestro Dios. Si estamos aquí, si usted está acá, diga yo soy santo. Yo soy santo. Entonces deberíamos nosotros estar orando por nosotros mismos. Amén. Entonces, otra versión, la palabra de Dios para todo dice, oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu. Manténganse en alerta y no dejen de orar por todo el pueblo santo. O sea, nosotros deberíamos estar orando por nuestros hermanos. Amén. Esto es algo que debemos tener presente. Porque a veces, ¿qué nos pasa? Que nos enfocamos solo en nuestras oraciones. Como en mi, Señor, dame, yo necesito, gracias por lo que me diste, y ya, como que ese es todo nuestro tiempo de oración,
¿cierto? ¿Nos ha pasado? ¿Cierto? A mí también me ha pasado. Pero el Señor nos dice, estén orando, no dejen de orar. Dice allí, manténgase alerta y no deje de orar por todo el pueblo santo. Entonces, ¿por qué creen ustedes que es importante orar los unos por los otros? ¿Qué creerían ustedes? ¿Por qué es importante? No sé. Así es, puedo ayudarle a fortalecer su fe. Algo sencillo por lo que nosotros deberíamos estar orando los unos por los otros, y es porque si nosotros hacemos las mismas obras que hizo Jesús, Jesús oraba por los otros. Amén. Dice allí en Romanos 8:34, dice, ¿quién va a condenarnos? Cristo fue quien murió por nosotros y además resucitó. Ahora Cristo está sentado a la derecha de Dios y está rogando por nosotros. ¿Ustedes creen que Jesús él subió al cielo y ya, bueno, ya terminé mi obra en la tierra, que les vaya bien, miren a ver cómo se las arreglan, nos vemos cuando yo vuelva? Eso no fue lo que hizo Jesús, ni es lo que está haciendo Jesús, ¿cierto? Dice allí en la Reina Valera, Él está intercediendo por nosotros. Y la oración es interceder por otros, amén. Entonces Él está, aun cuando ya está a la diestra del Padre, Él está allí orando por nosotros, diciendo, Padre, orando porque nuestra fe no falte, porque seamos fortalecidos, amén. Entonces, algo importante del por qué deberíamos estar orando los unos por los otros, es porque cuando oramos o intercedemos por otros, estamos enriqueciendo nuestra vida espiritual. ¿Usted se alegra de eso? ¿Usted quiere crecer espiritualmente? ¿Qué debería estar haciendo? Orando por los otros, amén. Orar e interceder por otros enriquece nuestra vida espiritual y nos acerca más al corazón de Dios. ¿Usted quiere estar más cerca al corazón de Dios? Amén. Debemos estar orando los unos por los otros. Cuando oramos por alguien, estamos demostrando el amor que ya ha sido derramado en nuestros corazones, ¿sí? Romanos 5:5 nos dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Desde el momento en que usted recibió a Jesús como su Señor y Salvador, el amor de Dios fue derramado en su corazón. Entonces, una manifestación de ese amor es estar orando por nuestros hermanos. Amén. Y cuando amamos con ese amor ágape de Dios, vamos a tener una exitosa vida de oración. Amén. O sea, cuando usted deja de pensar que solo sus necesidades son importantes y empieza a orar por sus hermanos, lo que decía nuestro pastor, de pronto esa persona está pasando por una necesidad, de pronto su fe está allí como tambaleando, ¿cierto? Pero si yo estoy orando, pues esa oración va a ser exitosa. Amén. Ahora, así como Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo por nosotros, amén, ¿cierto? Y Jesús nos amó tanto que se entregó a sí mismo voluntariamente, nosotros amamos a otros y nos entregamos por ellos en oración, ¿sí? ¿Sí ven? Todo es una cadena de amor. Nuestro Padre Celestial nos amó y ¿qué hizo? Enviar a Jesús. Jesús nos amó y ¿qué hizo? Dio su vida por nosotros. Ahora nosotros, ¿qué estamos haciendo? Porque amamos, oramos por los demás. Amén. Entonces eso es el amor. Y como ese amor ya está en nosotros, debe ser, digamos que natural para nosotros estar orando por los demás. ¿Sí? Y alguien que estuvo orando persistentemente por otras personas y que fue un súper ejemplo en oración por los demás fue el apóstol Pablo. ¿Sí? Él siempre, si usted lee cualquier carta cualquiera de las cartas, él escribió la tercera parte, las dos terceras partes del Nuevo Testamento, y usted está leyendo allí y él siempre está orando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él siempre tenía en su espíritu que las personas crecieran y fueran edificadas espiritualmente. ¿Sí? Él podía estar pasando por muchas cosas, porque si usted está leyendo Hechos como estamos haciendo con el plan, se ha dado cuenta que les daban duro, ¿cierto? Les daban muy duro, o sea, eso era terrible. Yo me ponía a leer y yo veía que ellos estaban normales y llegaban a una sinagoga a predicar y salían y ¡pum!, tome su cascada. Y no era así como ¡pum!, no, piedras, le botaban piedras,
de todo, o sea, era terrible. Y aún así ellos se levantaban y se gozaban y se iban a orar. Porque si usted ha leído Hechos se da cuenta de eso. Y yo digo, no, o sea, a mí me cascan y hasta luego. Pero no, ellos estaban tan edificados y tan fortalecidos por la oración. Además también algo que he visto es que ellos, o sea, toda la iglesia primitiva oraban también por ellos, ¿cierto? Si ellos iban a X ciudad, la iglesia, los de la iglesia de donde ellos vivían se quedaban orando e intercediendo para que ese viaje misionero fuera exitoso, ¿sí? Entonces siempre estaban orando los unos por los otros. Y vamos a ver, vamos a corroborar lo que les estoy diciendo de Pablo en Romanos 1, versículo 9. Romanos 1, 9. Dice allí: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. Yo no, o sea, yo digo, si Pablo acá dice que fue siempre, es porque fue siempre. Si la palabra dice que Pablo oraba siempre, yo le creo. Dijo Pastor hace 8 días, si la palabra me dice que una hormiga se puede comer un elefante, yo le creo porque la palabra lo dice. Amén. Entonces él siempre estaba orando y no, dice sin cesar. O sea, siempre estaba allí orando, clamando por los otros. Amén. Y si nosotros revisamos las oraciones de Pablo, las oraciones que hacía Pablo, que están en todas las cartas paulinas, ¿cierto? Podemos entender que nuestras oraciones a veces son vanidosas y superficiales, ¿sí? Si nosotros nos ponemos como a comparar nuestra vida de oración o nuestras oraciones con las oraciones de Pablo, podemos darnos cuenta que a veces somos muy superficiales y vanidosos. Porque a veces si usted se pone a analizar qué está orando, normalmente uno está orando por mí. Yo. Dame. Pero por ahí, a veces si usted ora por las autoridades, de pronto ahí está orando por alguien diferente a usted. Pero normalmente usted está orando por usted. Y no está mal, no me malinterpreten, no está mal, pero debemos estar orando por otros. Amén. Si queremos que nuestra vida espiritual sea edificada y nuestra vida de oración sea exitosa, debemos estar orando por otros. Amén. Entonces, como les decía hace un momento, Pablo es un gran maestro acerca del cómo orar por otros. Y vamos a empezar a ver por qué razones oraba Pablo, ¿sí? O a dar un vistazo general de cuáles eran las oraciones de Pablo, ¿sí? Y él, lo que les decía también hace un momento, su interés siempre era el crecimiento espiritual de los creyentes. Todas las oraciones, lo que vamos a ver de oraciones que él hacía, el enfoque era: yo quiero que la gente crezca, que sean edificados, que su espíritu sea fortalecido. O sea, él siempre pensaba no tanto en las cosas materiales, porque lo de material viene por añadidura, ¿cierto? Marcos o Mateo, bueno, no me acuerdo la cita, pero él dice: busquen primero el reino de Dios y lo demás va a venir por añadidura, ¿cierto? O sea, si nosotros estamos orando por nuestro crecimiento espiritual, lo natural va a venir por añadidura, amén. Y vamos a empezar con la primera oración que la encontramos en Efesios 1, del versículo 16 al 23. Y allí Pablo está orando por un espíritu de sabiduría y revelación. Amén. Esa es la primera oración, espíritu de sabiduría y revelación. Entonces, Pablo sabía que los efesios necesitaban más que solo tener un conocimiento intelectual, ¿sí? Los efesios eran como muy intelectuales, pero Pablo, al estar tanto tiempo con ellos, se dio cuenta que la necesidad de ellos, más del conocimiento intelectual, era su crecimiento espiritual. Entonces, ellos necesitaban que esa verdad del evangelio les fuera revelada, porque ellos la recibían. Pero así como a veces nos pasa, que escuchamos la palabra y se nos vuelve como algo teórico, ¿cierto? Más no práctico. Entonces, él se dio cuenta que ellos necesitaban que esas verdades gloriosas del evangelio llegaran a su corazón, porque tal vez ellos las tenían como en su cabeza, sí, como yo soy hijo de Dios, pero no lo vivían. O sea, sí, lo repetían, pero no lo vivían, ¿sí?
Entonces él entendía que esas verdades debían llegar a su corazón para transformar cada pensamiento, cada acción, cada actitud y cada relación en sus vidas. Amén. ¿Y ustedes creen que solo los efesios necesitarían eso? ¿No? Nosotros también necesitamos que esa verdad sea, que esas verdades gloriosas se vuelvan una realidad en nosotros. Amén. Y vamos a ver, cuando oramos esta oración, ¿qué es lo que estamos pidiendo al Padre? Amén. Y dice allí en Efesios 1, 16 al 23, yo lo quiero leer de la versión Palabra de Dios para Todos, y dice: siempre los recuerdo en mis oraciones y ruego por Dios a ustedes. ¿Sí? O sea, Pablo estaba orando ¿por quiénes? Por los efesios, o sea, por los otros. Amén. Ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. O sea que leer la palabra únicamente no nos va a garantizar que conozcamos a Dios. Amén. Esa palabra tiene que bajar de aquí a nuestro espíritu para realmente conocer a Dios. Amén. Pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Y si usted de pronto ha escuchado tengamos mente abierta, que es como ¿cómo se dice? Como el movimiento ahora, ¿cierto? Como debemos tener mente abierta para de pronto las personas que tienen bueno, ¿cómo lo explico? Sí, que tienen una tendencia diferente a su sexualmente hablando, ¿sí? Entonces tenemos que tener mente abierta, eso es lo que nos dice el mundo, pero la palabra nos está diciendo: abran la mente, le pido a Dios que les abra la mente para que ustedes vean y sepan lo que Él tiene preparado para ustedes. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Verán también lo grande que es el poder que Dios da a los que creen en Él. Es el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo entre los muertos y le dio el derecho de sentarse a su derecha en el cielo. Dios ha puesto a Cristo por encima de cualquier gobernante, autoridad, poder y dominio, tanto de este mundo como del que está por venir. Dios puso bajo sus pies y lo nombró como cabeza de todo para bien de la iglesia, la cual es su cuerpo, Cristo, quien llena todo en todo momento, llena la iglesia con su presencia. Amén. Entonces, lo primero que vemos es que Pablo siempre oraba por los creyentes, ¿cierto? Siempre dice: yo siempre los recuerdo en mis oraciones y ruego. Cuando él dice ese ruego es que él está intercediendo. Y si nosotros vemos, de pronto en algún momento vamos a ver las clases de oración, la intercesión es cuando usted toma el lugar de esa persona, ¿sí? Digamos, yo voy a rogar por Sandra. Yo tomo el lugar de Sandra y empiezo a orar por Sandra, porque Sandra sea edificada. Entonces yo me apropio como si yo fuera Sandra y oro, ¿cierto? Pero estoy orando como si yo fuera Sandra, pero lo estoy haciendo por Sandra, o sea, estoy orando por otra persona. ¿Amén? Entonces él siempre estaba allí rogando. Y vamos a ver en esta oración qué es lo que estamos pidiendo. O sea, la idea es que dejemos de hacer oraciones emocionales, gracias pastor, oraciones como sin sentido. Dice la palabra que dejen de hacer vanas repeticiones, y a veces estas mismas oraciones escriturales se nos pueden volver una vana repetición cuando no tenemos la revelación de qué es lo que estamos orando, ¿sí? Yo puedo estar orando todos los días Efesios, pero si lo estoy haciendo mecánicamente, si lo estoy haciendo así como repitiéndolo de memoria, se me va a volver una vana repetición. Pero cuando usted tiene conciencia de qué es lo que está orando, qué es lo que está pidiendo, esa oración va a ser efectiva. Amén. Entonces vamos a ir a ver qué es lo que estamos pidiendo cuando estamos orando por otros. Efesios 1 del 16 al 23. Y lo primero que decía allí Pablo es que sus ojos espirituales sean abiertos. Amén. Eso está en los versículos 17 y 18. Dice allí: ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, fuente de sabiduría,
quien les revelará la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. Pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. O como lo dice la Reina Valera, alumbrando los ojos de su entendimiento, ¿sí? Que sus ojos espirituales sean abiertos. Entonces Pablo oraba aquí porque Dios le diera a los efesios una visión más profunda, personal e íntima de Él mismo. Amén. O sea, ¿qué necesitamos nosotros tener? Una visión profunda, personal e íntima de Dios. Porque yo no puedo conocer a Dios por la experiencia del pastor. Nunca, o sea, usted puede decir, uy, es que el pastor ha experimentado las manifestaciones del Espíritu, pero ¿y si yo no lo he hecho? Pues yo no puedo, o sea, no puedo hablar con certeza de lo que es Dios, ¿cierto? Entonces necesito que mis ojos espirituales sean abiertos para que yo pueda conocer personal e íntimamente a Dios. Amén. Él oraba también para que nuestro espíritu, o sea, nuestro verdadero ser, ¿cierto? Porque somos espíritu, ¿cierto? Fuese inundado con la luz del Espíritu Santo, ¿sí? O sea, que nosotros debemos, el Espíritu Santo es el único que nos va a revelar a Dios. Si yo no tengo al Espíritu Santo, si yo no me estoy llenando del Espíritu Santo, yo no voy a conocer a Dios, porque el Espíritu Santo es quien me revela toda la verdad. El Espíritu Santo es el que me va a revelar a Dios, amén. Entonces esta oración nos está permitiendo orar para que nuestro verdadero ser, o sea nuestro espíritu, esté inundado con la luz del Espíritu Santo, ¿sí? Nuestra visión espiritual no es 20/20, como lo puede ser nuestra visión natural si usted tiene una visión perfecta, ¿cierto? Y debemos crecer en discernimiento y conocimiento de Cristo para entender más de lo que trata nuestra vida cristiana, ¿sí? Si yo no entiendo quién es Cristo, si yo no conozco a Dios, si yo no conozco a Jesús, yo no voy a saber para qué fui hecho, ¿sí? ¿Quién le puede revelar a alguien para qué ha sido hecho? ¿O quién le puede revelar a usted para qué fue hecho el computador? El manual, el diseñador. Quien lo diseñó a usted es el único que le puede decir y explicar para qué funciona tal cosa. Lo mismo pasa con nosotros. Fuimos diseñados por Dios y el único que nos puede revelar para qué fuimos hechos es Dios. ¿Y cómo yo puedo recibir esa revelación? Cuando yo me expongo a que el Espíritu me revele esa verdad. Amén. Cuando yo estoy orando. Entonces, para poder enfocarnos en lo espiritual más que en lo terrenal, necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando yo oro porque mis ojos espirituales sean abiertos, estoy orando porque mi verdadero ser sea inundado con el Espíritu Santo, ¿cierto? Y pueda yo enfocarme en lo espiritual, que es lo verdaderamente importante. Porque si yo no estoy llena del Espíritu Santo, mi vida va a ser como muy enfocada en lo terrenal. O sea, lo que estoy viviendo, los afanes de la vida, y ahora yo mañana ¿qué voy a hacer de almuerzo? Ay, no, yo no compré tal cosa. No, pero si yo estoy enfocada en mi espíritu, mi necesidad es, mañana me voy a levantar temprano a estar nuevamente con mi Señor. A las 5 de la mañana, y publicidad no paga, mañana a las 5 de la mañana oración por Zoom, amén. Pero entonces, cuando mis ojos espirituales son abiertos, yo sé, conozco a Dios, ¿cierto? Mi espíritu está lleno del Espíritu Santo y puedo entender cuál es mi propósito, amén. Eso es cuando oramos por ojos espirituales abiertos. Lo segundo que oraba Pablo en esta oración es que entendieran la esperanza que tenían en Cristo. Cuando hablamos de entender la esperanza que tenemos en Cristo, estamos orando para entender quiénes somos, ¿sí? Si a veces a uno le preguntan, ¿quién es usted? ¿Qué es lo que normalmente responde la persona? Cuando le preguntan a una persona, ¿quién es usted? ¿Qué normalmente responde una persona? ¿Quién me quiere decir? El nombre. ¿Y eso es lo que lo define a usted? ¿No es cierto? Pero es lo que usted le pregunta, ¿quién es usted? Yo soy Ariadna. Yo no le pregunté cómo se llama.
Le pregunté, ¿quién es? ¿Cierto? Nos falta conocernos a nosotros mismos. Entonces aquí Pablo decía, yo oro para que ustedes sepan quiénes son. En el versículo 18 en la parte A dice, pido que Dios les abra la mente para que ustedes vean y sepan lo que tiene preparado para la gente que ha llamado. O aquí, alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que los ha llamado, ¿sí? ¿Cuál es su propósito? ¿Cierto? Entonces, cuando yo quiero saber quién soy en Cristo, ¿cierto? Oro esta oración para que el Señor me revele cuál es mi propósito. ¿Quién acá ya sabe cuál es su propósito en Cristo? Nos falta orar, ¿cierto? Nos falta orar porque hay personas que la tienen ya súper clara. Yo no la tengo todavía muy clara. Voy todavía ahí como... Voy ahí, sí. Voy ahí como leyendo el libro Planes, Propósitos y Ejecuciones. Otra publicidad. Para entender para qué fui llamada. Pero lo que lo que les puedo decir ahorita es que lo que yo he aprendido de para qué fui hecha, o sea, lo poco que llevo ahora ha sido por la revelación del Espíritu, ¿sí? O sea, yo hace 6 años empecé en Famife y yo siempre he dicho que para mí fue como mi nuevo nacimiento. Yo conocía al Señor desde cuando estaba en la universidad, que eso fue hace como 10, 15 años, pero hace 6 años, yo puedo decir, hace 6 años nací de nuevo, ¿sí? Y ahí fue cuando yo empecé a ver para qué, o sea, cuáles eran mis dones, porque a mí me decían, no, todos tenemos dones, pero yo, ¿para qué sirvo? No tengo ni idea, o sea, no sé, yo no, creo que a mí me los quitaron, no tengo. Claro, yo al principio decía, no tengo dones, no, yo no sirvo para nada. Pero el Señor me ha ido mostrando que sí, Él me dio dones, que Él me equipó con dones y talentos y que no son para mí y no son para malgastarlos, sino para ponerlos al funcionamiento del cuerpo de Cristo. Amén. Y voy creciendo en eso porque pues lo que les digo, hasta hace 6 años empecé a saber para qué fui hecha. ¿Sí? Y voy ahí como en ese porque aún hay cosas como que yo digo, ay Señor, ¿de verdad para esto fui hecha? Creo que no, pero bueno, el Señor dice sí. Entonces, cuando yo entiendo para qué fui hecha, cuando mi espíritu recibe esa revelación. Amén. Entonces, conocemos nuestro llamado eterno, nuestro propósito. Y todos tenemos un propósito. Todos, de verdad, todos, o sea, ahorita suena chistoso, que yo decía, de verdad, yo no sé, no sirvo para nada, no, pero todos tenemos un propósito y quiero que lo veamos en Efesios 2:10. Efesios 2:10, y yo lo quiero leer en la versión amplificada, dice, porque somos hechura suya, su propia obra maestra, una obra de arte. Diga conmigo, yo soy una obra de arte. Y cuando yo leía esta versión me parecía como, Señor, wow, porque cuando uno escucha de una obra de arte es normalmente como cuando usted habla de un pintor, ¿cierto? Ellos son los que tienen obras de arte, porque ¿qué pasa con los pintores? Ellos hacen sus obras a mano. O sea que esta relación que está diciendo acá este verso es que Dios nos hizo a mano. Dios nos hizo a mano. Y se tomó el tiempo de diseñarnos a cada uno de nosotros y darnos talentos, darnos dones, ¿cierto? Entonces todos tenemos allí. Dice, somos su hechura, su propia obra maestra, una obra de arte, creados en Cristo Jesús, renacidos de lo alto, transformados espiritualmente, renovados y listos para ser usados. Amén. Entonces, si usted pronto decía, no, Señor, yo no sirvo para nada, aquí el Señor le está diciendo, sí, yo lo diseñé a usted y le di unas capacidades y usted está listo para ser usado, ¿sí? Y bueno, ¿para qué nos dio Él eso? Dice, para buenas obras, las cuales Él preparó para nosotros de antemano, ¿cierto? Tomando los caminos que Él ha establecido para que anduviésemos en ellas.
viviendo la buena vida que Él dispuso y preparó para nosotros. Amén. Entonces, si usted quiere saber para qué lo diseñó el Señor, ¿cuáles son sus dones que deberíamos estar haciendo? Orando por esto, ¿cierto? Y orando los unos por los otros. Pablo oraba esto por ellos. Él decía, yo quiero que ustedes entiendan para qué los hizo el Señor y que ustedes entiendan cuáles son sus dones y que ustedes usen esos dones y los pongan al servicio y los pongan a esas buenas obras que el Señor preparó de antemano. Amén. Entonces eso es lo que oraba Pablo por los demás, y eso deberíamos estar orando nosotros. Digamos, los que tienen hijos, usted quiere que su hijo sea útil, ¿cierto? Suena feo, pero los papás siempre quieren que sus hijos sean útiles. O sea, un papá no quiere que su hijo sea un inútil, ¿cierto? Y si de pronto su hijo está como no sabe, no sé mi hijo, para que ore por su hijo, ore para que el Señor le revele para qué sirve, para qué fue hecho, con qué dones fue equipado. Amén. Entonces, solo el Espíritu Santo nos puede revelar cuáles son esas buenas obras a las que hemos sido llamados y cuál es el propósito de nuestro paso en este mundo. Amén. Entonces, yo hasta hace 6 años no sabía. Aún tampoco lo tengo muy claro, pero va haciendo, o sea, a la visión que tenía hace 6 años ha sido bastante el cambio. Gracias a esta oración y gracias a entender lo que el Señor me ha equipado y me ha hecho para algo, ¿sí? Entonces, nuestro paso por este mundo no es casualidad y no es como que, yo solo nací como las planticas, como le enseñaban a uno en el colegio, el ciclo de la vida. Nace, se reproduce y muere. Eso no nos aplica a nosotros, ¿sí? Nosotros nacemos, el Señor nacemos de nuevo, somos empoderados, equipados con dones, talentos, los ponemos al servicio del Señor y esperamos y aguardamos por su venida. Amén. Qué diferente suena, ¿no? Gloria a Dios. Bueno, lo tercero por lo que oraba Pablo acá para los efesios era que para entender qué nos pertenece en Cristo, ¿sí? Entonces ya orábamos porque nuestros ojos espirituales sean ¿qué? Abiertos, ¿cierto? Para que podamos entender lo que sigue. Oramos para saber quiénes somos, ¿cierto? Y ahora oramos para saber qué nos pertenece en Cristo. Porque usted dirá, no, pues sí, muy lindo todo, pero y a mí me dicen que soy coheredera con Cristo, pero ¿coheredera de qué? ¿Cierto? ¿Usted ha leído el versículo que dice somos coherederos con Cristo? ¿Y coherederos de qué? No sabemos, ¿cierto? Pero esta oración nos ayuda a entender de qué somos coherederos. Entonces dice allí el versículo 18, entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. ¿Sí? Cuando usted recibe la revelación del Espíritu, usted puede participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. O sea que nosotros somos coherederos de bendiciones. Amén. Entonces, oramos esto para poder conocer las riquezas que nos pertenecen en Cristo. Todo aquello que ganó Cristo en la cruz, ahora nos pertenece por fe. Amén. Eso es de lo que somos herederos. Porque cuando nosotros oímos la palabra heredero, ya nos imaginamos que solo plata, ¿sí o no? Sí. A mí me dicen, uy, este fulanito es heredero de no sé qué, plata. Pero en Cristo, además de plata, porque gloria a Dios, Él es el dueño del oro y la plata, nuestro Padre es el dueño del oro y la plata, y también somos provistos en esa bendición. No es la única bendición que tenemos. Amén. En la cruz, Jesús no solo ganó para nosotros salvación, que eso ya, o sea, solo eso ya sería como, o sea, ya, gracias Señor, nos hiciste salvos, ¿sí? No nos dejaste en las tinieblas, sino nos llevaste a tu luz, ¿cierto? O sea, ya no somos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Eso ya sería de por sí suficiente, pero no fue lo único que Cristo ganó para nosotros. Él ganó para nosotros sanidad, amén, salud divina, amén, provisión, paz, ¿cierto? Todo eso nos pertenece y quiero que con la palabra veamos que esto es verdad.
Hablamos de que nos pertenece la sanidad y la salud divina y vamos a ir a Isaías 53:5. Isaías 53:5. Dice allí: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice, ¿seremos? Dice, fuimos. A veces uno comete el error de leer la palabra, o sea, como por leerla, porque ni siquiera se fija en los tiempos en los que están las oraciones. Y los tiempos de las oraciones nos ayudan a entender cuál es nuestra posición. Amén. Dice allí, el herido fue, ¿cierto? Allí en la cruz, por nuestras rebeliones, ¿cierto? O sea, por nuestros pecados, ¿cierto? Molido por nuestros pecados. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Cuando dice allí el castigo de nuestra paz fue sobre él, quiere decir que nosotros no deberíamos estar sufriendo estrés. Amén. O sea, usted dice, uy, qué estrés, estoy estresado, este chino me estresa, este trabajo me estresa, ¿cierto? Todos decimos estoy estresado. Es la enfermedad del siglo XXI, el estrés, ¿sí? Esa es la enfermedad, y la gente se va a clínicas de reposo por estrés, la gente se suicida por estrés, ¿cierto? Pero acá, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que el castigo de nuestra paz, o sea, que nosotros no deberíamos estar sufriendo estrés porque Él ganó la paz para nosotros. Amén. Amén. Dice allí, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea que la enfermedad no hace parte de nosotros. La enfermedad no debe tener parte en nuestro cuerpo. Amén. Y usted me va a decir, pero si a mí me da gripa, sí, obviamente estamos en un mundo, o sea, todavía nuestro cuerpito es caído, ¿cierto? No hemos sido glorificados en nuestro cuerpo, pero si usted entiende esta revelación de la palabra y usted entiende que Él llevó la enfermedad en la cruz, usted puede decirle, así venga el síntoma, usted puede decirle, se va de mi cuerpo, porque es que usted no tiene autoridad. O sea, usted puede venir aquí a molestar un ratico, pero se va porque por su llaga yo fui curada. Amén. Entonces esa provisión también nos pertenece. Y en cuanto a esto les doy un ejemplo. Una vez, creo que fue como en el año pasado, bueno, creo que este año también. Resulta que obvio a uno le da gripa, y ahorita con este clima es latente que le dé a uno gripa, ¿cierto? Y a mí me dio gripa, y yo como que, ay, tengo gripa, y uno, ay, me voy a echar a la muerte, ajá, esta moqueadera. Y hubo un momento que yo dije, pero yo soy como medio caída del zarzo. Y me acordé, el Espíritu me dijo, venga, pero es que usted tiene esta promesa en su vida, ¿qué pasa? Y yo, y así, ¿no? Entonces me puse a orar y dije, bueno, ya no más, porque eso sí, cuando usted tiene ese malestar, usted no quiere hacer nada, ¿cierto? Y obviamente su carne no quiere hacer nada, pero su espíritu sí le dice, ore, porque es que usted tiene la verdad. Entonces mi espíritu me decía, ore, y yo, estoy cansada, tengo mucho sueño, me duele todo. Pero dije, no, bueno, está bien, voy a orar. Y me levanté, me puse a orar, y yo como que, bueno, estaba así toda mocosa, o sea, imagínense, así toda mocosa orando. Pero tuve allí como mi batalla de la fe. Eso fue un martes, me acuerdo tanto, martes por la noche, y yo, bueno, oré como, no sé cuánto tiempo. El caso fue que yo dije, bueno, me voy a dormir, y al otro día ya se había ido esa peste. Entonces funciona, o sea, les digo porque funciona, la palabra de Dios es verdad, solo que a veces a nosotros se nos olvida que la palabra de Dios es verdad. Amén. Bueno, volviendo aquí al tema, Él no solo ganó sanidad, no solo ganó paz para nosotros, también ganó provisión, ¿cierto? Y 2 Corintios 8:9 dice allí, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Dónde se hizo pobre Jesús? En la cruz. En la cruz se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Amén. Entonces,
Cuando vengan a usted esas situaciones económicas difíciles, usted puede hablarle esto a su vida. El Señor se hizo pobre en la cruz para que yo, por medio de su pobreza, yo sea enriquecida. Amén. Eso nos pertenece. Esos son solo 2 ejemplos, pero la Biblia tiene demasiados ejemplos acerca de lo que Jesús ya ganó para nosotros. Amén. Entonces, oramos. Si usted quiere entender, si usted quiere recibir la revelación y quiere que otros reciban la revelación de lo que le pertenece en Cristo, ore Efesios 1 del 17 al 23. Estemos allí orando para que podamos entender de qué somos partícipes, de qué herencia nos está hablando el Señor, ¿cierto? Y es importante porque cuando usted entiende que la sanidad le pertenece, que la paz le pertenece, que las riquezas le pertenecen, su vida cambia, la percepción de su vida cambia. Amén. También otra cosa por la que oraba Pablo allí en Efesios 1 dice, también es ¿qué podemos hacer? ¿Cierto? A veces estamos en una situación difícil y no sabemos qué podemos hacer, ¿cierto? Y dice allí en esta oración, en el versículo 19 y 20, dice, verán también lo grande que es el poder que Dios da a los que creen en Él. Es el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo entre los muertos y le dio el derecho de sentarse a su derecha en el cielo, ¿sí? Entonces, cuando oramos, cuando nuestros ojos espirituales son abiertos, cuando nuestro espíritu es inundado con la luz del Espíritu Santo, yo voy a poder ver lo grande que es el poder que Dios nos ha dado. Dice allí el poder que Dios le ha dado a los que creen en Él. O sea, si usted cree en Dios, amén. O sea que usted tiene ese poder, solo que a veces lo desconocemos, ¿cierto? Porque en nuestra ignorancia espiritual desconocemos todo lo que Dios ya nos ha dado en Cristo Jesús. Y dice allí que ese poder que hay en nosotros es el mismo poder con el que Dios resucitó a Cristo entre los muertos. O sea que no es cualquier poder. No sé, no sé si es una cita así, creo, que dice que el poder que usó Dios para sacar a Cristo, o sea, gracias pastor. Romanos 8:11, ¿me lo regalan por favor? Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Entonces ese espíritu, esa fuerza, ese poder que Dios usó para sacar a Jesús del infierno, porque dice que, o sea, si nosotros leemos, Él murió y fue al infierno, ¿cierto? Pero Él no se quedó allá, sino que Dios usó su poder, dice que es, o sea, que con la diestra, sí, como con su brazo derecho lo sacó, o sea, tuvo que usar mucha fuerza, porque usted no usa su brazo por solo levantar un papel, ¿cierto? Usted usa su fuerza porque es algo que tiene que jalar, ¿cierto? Entonces no fue cualquier poder, fue el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos el que ahora está en nosotros. Amén. Es el mismo poder que nos permite hacer lo que dice Mateo. Espéreme, yo lo busco. Es que son cosas que no me salen ahorita y sí, y no. De que podemos sanar enfermos, que si oramos por los enfermos, es que creo que es Marcos 20:16. No, es Marcos 16:17. Dice allí, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Entonces ese es el poder que hay en nosotros.
¿sí? Ese poder que levantó a Cristo de los muertos es el poder que está en nosotros y es el poder que nos permite hacer todo esto. Usted sin el poder de Dios no puede echar fuera demonios. Amén, porque le va a pasar lo que le pasó a los hijos de Exeba, ¿cierto? ¿Sí han leído? ¿Sí leyeron hoy? Hoy Hechos hablaba de eso, de que ellos se fueron, eran los hijos del sumo sacerdote, pero no tenían revelación de la palabra y se fueron a echar demonios por el nombre de Jesús que predica Pablo. Y los demonios le dijeron, conocemos a Jesús, sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Salieron golpeados, desnudos, exactamente. Entonces, si usted esas personas no tenían el poder porque no habían recibido la revelación del Espíritu Santo, no habían recibido el poder que tenemos por ser herederos con Cristo, ¿cierto? Si usted sin poder no va a poder, sin el Espíritu Santo usted no va a poder hablar nuevas lenguas, ¿cierto? No va a poder imponer sus manos y sanar a los enfermos, amén. Entonces, dese cuenta ese poder que hay en nosotros, dese cuenta lo que tenemos, lo que podemos hacer, ¿cierto? Entonces, oramos esta oración para comprender también la autoridad que tenemos en Cristo, ¿sí? Cuando hablamos de poder, cuando usted habla de poder, habla de autoridad, ¿sí? Y para usted poder hacer esto, sanar enfermos, echar fuera demonios, tiene una autoridad y esa autoridad le ha sido dada en Cristo Jesús. Entonces, cuando oramos por ese espíritu de sabiduría y revelación, entendemos esa autoridad que nos ha sido delegada en Cristo Jesús, ¿sí? Porque Jesús antes de irse les dijo, vayan, o sea, él nos dio la autoridad. Puede que en ese momento lo haya dicho a los discípulos que eran los que estaban allí, pero también allí dice, el que creyere, al que creen le van a seguir esas señales, ¿cierto? Entonces nosotros que creemos, esta es la autoridad que nos ha sido dada, amén. Cuando oramos esta oración, entendemos que Dios es el que nos ayuda con su poder, amén. Entonces, y terminando esta oración, dice allí en el versículo 23, y sometió todas las cosas en todos los ámbitos bajo los pies de Cristo y lo nombró cabeza suprema y autorizada sobre todas las cosas en la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena y completa todas las cosas en todos los creyentes. Cuando oramos esto también entendemos que Él nos ha llenado, que Él nos hace perfectos y suple todo en nosotros. Amén. Entonces, ¿usted creería que esta oración es poderosa? ¿Creería usted que deberíamos estarla haciendo los unos por los otros? Amén. Bueno, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a dejar hasta aquí por hoy. Pensé que iba a avanzar más, pero no. Pero la idea de estas oraciones escriturales es que empecemos a ponerlas en práctica. Pastora oraba hoy que no seamos solo oidores, sino que seamos Es un gusto que nos hayas acompañado hoy. Si y creemos que el mensaje que acabas de escuchar produce grandes resultados en tu vida. Si es tu primera vez en contacto con Dios Quiero decirte que Él te está esperando en con todo los brazos tiempo abiertos por el pueblo todo santo. este tiempo. Si la y palabra quiere le que está pases de diciendo, ser su usted haga lo creación que a ella ser está su haciendo. hijo. Si Si te somos estás hacedores de preguntando la cómo, palabra, te cuento que es muy estar sencillo. orando Necesitamos por reconocer nosotros. que somos Entonces pecadores. vamos Tanto a en hacer el pensamientos, ejercicio. palabras y acciones. Y Vamos esto a nos ha ponernos alejado de pie, Dios usted va a y de su buscar reino. Pero al creer que Jesús un murió, compañero Y allí por pagó el cual precio usted va por a estar nuestros orando. pecados. llegamos a ser hijos de Dios. Juan 1:12 dice que a los que le aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser Entonces hijos de vamos, Dios. Mi ya invitación tiene su hoy es compañero que por el recibas que este ora. precioso regalo. Es Jesús. Por eso te invito a que Los digas chicos después de atrás mí: también. Señor Jesús, hoy confieso que tú eres mi Señor y creo en mi corazón que fuiste resucitado de Vamos los a muertos. orar. me Entonces, arrepiento ¿me por ayudas vivir una poniendo vida apartado de ti, engañado por el los pecado. versículos de Efesios 1 Gracias del porque 17 hoy al soy 23. libre y soy parte de la familia de Dios. Gracias por amarme y hacerme una nueva persona. Amén. Si lo hiciste creyendo, Ahora eres un hijo de Dios. Si deseas que nos contactemos contigo, Vamos Escríbenos, a por orar favor, al esta número de oración. WhatsApp. Usted- vamos a orarla por cada compañero. 320-309-0924. Yo la voy a hacer. Juntos es mejor. Entonces, si quieren, repitan conmigo después de cada versículo. No ceso de dar gracias por ti,
haciendo memoria de ti en mis oraciones. Siguiente, 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, te dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de tu entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a la que Él te ha llamado, cuáles son las riquezas de su herencia para ti que eres santo, y cuál la supereminente grandeza de su poder para ti que crees según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a ti que eres parte de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Gracias, Padre. Kenneth Hagin decía que cuando él empezó a hacer esta oración por él mismo, y como a los 6 meses de estar haciendo esta oración por él,